La propuesta de reforma a la Ley de Aguas fue explicada por la Comisión Nacional del Agua, que busca frenar la transferencia de concesiones entre particulares y evitar el acaparamiento del recurso en distintas regiones del país. Vamos a platicar con José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible y justamente exdirector de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto, Darío, Rogelio, en saludarlos a la orden. Muy buenas tardes. No, hombre, gracias a ti. ¿Cómo estás viendo esta reforma a la Ley de Aguas? Pues mira, yo, por ejemplo, si leo la exposición de motivos, escucho las motivaciones de la presidenta para enviar la iniciativa, pues la firmo en automático, o sea, está bien. Se trata de ordenar concesiones, de recuperar volúmenes, de acabar con la sobreexplotación. Y hay un tema en el que yo he venido metido hace muchos años, que es mejorar la eficiencia, Darío, en el uso del agua, principalmente en la agricultura. Somos un país con muy baja eficiencia en el uso agrícola. 75% de todo el volumen de agua superficial y subterráneo van a la agricultura, y en ese sentido está bien. La presidenta envía en realidad dos iniciativas. Una es la Ley General, que regula todo lo concerniente a la coordinación, digamos, para garantizar el derecho humano al agua, y envía en paralelo una serie de modificaciones a la ley vigente, que es la Ley de Aguas Nacionales. Y efectivamente, donde se armó la polémica, a mí me parece más fuerte, y una que yo, si me das oportunidad, quisiera también explicar. Una es en la prohibición de transmisión de derechos, así prácticamente completo, ¿no? Y la otra es la centralización en oficinas centrales de atribuciones que competen a los organismos de cuenca. La CONAGUA está dividida en 13 organismos de cuenca, y en varios articulados, sobre todo el capítulo 3, que se refiere a los organismos de cuenca, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones, permisos de descarga, concesión de zonas federales, etcétera, en lugar de expedir, cambian el verbo por participar, es decir, el organismo de cuenca no va a expedir, no va a ser la oficina central, ¿no? A mí eso me parece un error. Pero indudablemente el tema polémico es la transmisión de derechos, que yo creo que ha habido abusos y que puede y debe regularse, pero me parece que cuando la transmisión de derecho del agua va sumado a la transmisión de la titularidad de la tierra, que es la mayor objeción de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, es donde está la objeción, Darío, principalmente. Claro. José Luis, también pues en esta reforma se habla de pues crear un registro público de concesiones del agua y eliminar el acaparamiento. ¿Cómo entender esto? Sí, digo, el acaparamiento se refiere a que algún titular, alguna persona, algún particular o alguna unidad de riego tenga, digamos, concesionado un volumen mucho mayor al que utiliza. Y eso no requiere ni siquiera reforma a la ley. La propia ley vigente, la Ley de Aguas Nacionales, permite caducar volúmenes cuando no se está utilizando. Por ejemplo, tú tienes un rancho, una unidad de riego con 100,000 metros cúbicos al año y utilizas 20,000. Pues 80,000 en teoría los podrías transmitir, ¿no? Bueno, ahí la Conagua debe de caducar ese volumen. O sea, si no se emplea, hay que meterlo a la reserva de agua, o sea, para que haya mayor disponibilidad, ¿no? Ese acaparamiento, pues digo, a mí como director de la Conagua, en mi experiencia, lo combatimos fuertemente. Establecimos una agenda con visión de 40 y con visión de 30 años y logramos meter bastante orden. O sea, el registro existe, actualmente está el Registro Público de Derechos de Agua, es el REVDA, que es la iniciativa de la presidenta, nada más le cambian el nombre, le llaman Registro Nacional del Agua, pero es lo mismo, es el Registro Público de Derechos de Agua, ¿no? Ahora, ese registro nosotros lo digitalizamos y lo hicimos público, o sea, tú lo podías directamente a través de internet, podías consultarlo, y tú podías saber qué persona o qué organismo Sí. tenía un derecho y por qué volumen, o sea, era transparente. Ahora, que ha habido en los últimos años, se ha venido abajo el control, puede ser, y está bien que se ordene, eso a mí me parece fundamental, pero perdona, también dice que el registro se llevará a nivel central, que ya no habrá Ujú. el registro regional. Sí. Yo sí presenté aquí una iniciativa pidiendo que se revisara ese tema, porque México es un país muy complejo. Tenemos 37 regiones hidrológicas, sumamente muy cambiantes, muy distintas de una a otra, del sureste al norte, ¿verdad? Y la Conagua, la estructura orgánica está dividida en 13 organismos, se llaman organismos de cuenca.
Entonces, pretenden ahora centralizar muchas funciones más en oficinas centrales cuando yo propongo lo contrario, fortalecer regionalmente a los organismos de la propia Conagua, porque me parece que así tendrás mejor control. Pues José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de la Comisión Nacional del Agua. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, estoy a la orden y muchas gracias por la invitación.